este lado y ya andamos por acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bonita noche, ¿cómo estás? Hola, desde Puebla. Saludos hasta Puebla. Yo te saludo desde la, en este momento, tremendamente lluviosa Ciudad de México. ¿Cómo estás? Bonita noche. Sí, efectivamente, como ya lo viste en el título, hoy sí voy a tocar un tema duro, complicado, doloroso. Los últimos videos en este espacio, sobre todo los que tienen título verde, estás en vivo, si estás en la lista de reproducción de La es para acompañar tu noche, definitivamente este es un tema duro, complicado, muy emocional, que definitivamente ya desde hace tiempo quería tocar, dicen por acá, directo en el Cora, exactamente, 100% directo en el Cora. Exactamente, exactamente, directo en el Cora, porque fíjate, creo que a lo largo de mi vida he sido muy afortunado, muy, muy afortunado. Y afortunadamente, vaya, eso sí que fue redundante, creo que hasta mis 24, 25 años nunca había tenido realmente una pérdida demasiado complicada o demasiado dolorosa. Hasta hasta que un buen día, después de una Navidad preciosa, a los 2 días de regresar a Ciudad de México, recibimos la noticia de que mi abuelo estaba muy mal en el hospital. Mi mamá en ese momento agarró de que un cambio de ropa, no, creo que recién habíamos llegado a Ciudad de México. Em, Nos avisan que mi abuelo se pone muy mal. Mamá dice, pues me voy para allá. Agarró su cambio de ropa y se regresa para Mérida. Al día siguiente, ese día en la noche más bien, mamá me dice, tu abuelo está, o sea, fuera del marco de la realidad. Y no recuerdo si fue ese mismo día o al siguiente día nos notifican que mi abuelo había fallecido. Recuerdo muy bien ese día, porque me acuerdo que yo ya tenía planes, o sea, yo ya había quedado con amigos, íbamos a hacer algo, y simplemente hice lo que tenía planeado hacer, seguí mi vida, seguí mi día. Y así los días siguientes y los días siguientes y los días siguientes y los días siguientes y seguí mi vida, sin realmente detenerme a pensar si me dolía, si no me dolía, si me afectaba, si no me afectaba. Simplemente seguí mi día, seguí mi vida. Y creo que tardé mucho tiempo en realmente darme cuenta de qué es lo que había pasado, en realmente darme cuenta de qué es lo que había cambiado. Y hay una pregunta que pocas veces nos hacemos después de una pérdida. Más allá de haber perdido a una persona, porque ésta falleció, porque ésta se fue de nuestra vida, porque terminamos una relación, porque nos divorciamos, la pérdida que sea en realidad. Cuando mi abuelo falleció, en ningún momento me pregunté qué parte de mí había perdido. Y sabes, en determinado momento y sin darme cuenta, dejé de escuchar cierta música que disfrutaba con él, dejé de ver el fútbol que disfrutaba con él, dejé de jugar tenis porque lo disfrutaba con él. Perdí risas, también perdí lágrimas porque no podía. Hubieron muchas cosas que perdí. Exacto. Hay una parte de ti, de mí, de todos que se va, pero muchas veces no nos damos cuenta.
cuando menos me di cuenta y que ojo, si al día de hoy me lo preguntas, no sé en qué año falleció, no lo sé. Cada año me lo dicen y pareciera que hay una parte de mí que prefiere no recordarlo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No lo sé. Sé que más de 5 años sí, pero más allá de eso, la verdad es que no sabría decirlo. A veces la gente te pregunta, ¿y ya estás mejor? Y pareciera casi en automático la respuesta, sí, sí, mejor. Gracias por preguntar. Pero, ¿sabes? Casi nunca te preguntas esto. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió después de que mi pareja se fue? ¿Qué pasó después de que uno de mis hijos se fue? ¿Qué pasó después de que mi mamá, mi papá, mis abuelos, quien sea, se fue? Ya sea porque hayan fallecido, porque simplemente salieron de tu vida. Y el día de hoy voy a hablar de este proceso llamado duelo, desde este enfoque, porque, claro, procesos de duelo y etapas del duelo, hay un montón de contenido aquí en redes, pero hablar de ti ante la pérdida, ante el proceso de duelo, definitivamente es otro enfoque completamente diferente. Dicen por acá, desde que mi abuela falleció y ella me crió, cambió mi vida completamente. Y sabes, Andrea, lo entiendo. De todos los nietos, con mi abuelo, yo era el que tenía la mejor relación. Y todos lo saben, ¿eh? Yo me lo llevaba al cine y me lo llevaba a comer y lo visitaba en su casa y le llevaba de repente que si, no sé, ahí afuera de fíjate, desde la secundaria había unos tacos que a mí me gustaban. Él les decía los tacos de mala muerte y dice, cada vez que le llevaba tacos, él los volvía a asar así en su sartén y se los comía por amor, yo creo. O sea, mi abuelo era muy, muy picky para comer. Y yo en ese entonces, no sé por qué traía así como esta espinita de tacos de tripa con suadero y mi abuelo se los comía con todo el amor del mundo. Y de verdad entiendo eso. Y justo por eso quiero tocar ese tema, porque, ¿sabes? Creo que en redes luego encontramos mucho contenido de que si las etapas del duelo, que si los pasos del duelo, que si empezamos por aquí y acabas acá, pero creo que hay una parte que no se toca. Creo que hay una parte de la cual no se habla y esa es justamente de la que te voy a hablar el día de hoy. Porque quizá el duelo no solamente está en que extrañas a alguien, quizá está en que tu vida, como era antes de que esta persona se fuera, tus rutinas, tus planes, incluso hasta tu manera en la que te veías a ti misma, a ti mismo, termina cambiando y termina siendo un antes y termina siendo un después. Y sí, Andrea, a veces es tan duro el golpe emocional que cambia nuestro sistema inmune, que cambia nuestro sistema, o sea, es brutal todo lo que cambia en el cuerpo. Y más si no le estamos dando voz y lágrimas a ese duelo. Bienvenida, bienvenido a este espacio. Me llamo Ricardo Escobar. Me gradué de psicología hace más de 10 años. Tengo una especialización en psicoterapia de juego y arte y actualmente estoy haciendo una segunda especialización en desarrollo humano en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Este espacio de ninguna manera cambia o sustituye un espacio terapéutico, jamás ha buscado serlo ni pretende serlo, pero sí es un espacio de carácter informativo para poderle darle voz a algo que probablemente no le has dado hasta el día de hoy, que te permita entender de una mejor forma este proceso llamado duelo. No desde las etapas y la negación, no, pero sí desde lo que ocurre antes, durante y después en ti. Y que ojalá y que a través de ello pueda acompañarte a darle un poco más de forma el día de hoy. Puedas tener a lo mejor un poco más de claridad acerca de qué es esto que estás viviendo. Y que si en determinado momento llegas a requerir apoyo,
que sepas que está bien tocarlo, que sepas que está bien pedir apoyo. Puedes hacerlo sola, solo como lo has hecho todo en tu vida. Probablemente sí, pero también es mucho más fácil, más rápido y más llevadero en determinado momento hacerlo acompañada o acompañado. Y si este tipo de contenido te gusta, te invito a que le des tapa a la pantallita, a que compartas. Recuerda que tus donaciones son bien importantes en este espacio, dicen por acá, y estás bien guapo. Gobiérnate. Recuperé mi dignidad y mi paz y el amor propio. Hoy soy fuerte y agradezco el aprendizaje, claro. Y a veces en ciertos procesos de duelo ocurre eso. Cuando algo cambia, cuando algo se va, sí, a veces ocurre eso. A veces ocurre eso. A veces hay mucho aprendizaje, sí. A veces hay una versión de ti más fuerte, más sabia también. Exactamente, Andrea. Cuando esas emociones las echamos para adentro, empezamos a somatizar. Y hay un montón de cosas de lo que podía hablar acerca del síntoma. Demasiadas, de hecho. Aunque hoy no me voy a meter ahí, pero si ya te diste cuenta que estás somatizando, hay que ir a terapia y hay que hacerlo rápido. Porque eso no va a mejorar con el tiempo. Al contrario, empeora, empeora. Porque ahorita es una molestia aguda que puede volverse crónica. Y no lo recomiendo, te juro que es algo que no quieres, te lo prometo. Cuando perdemos a alguien, cuando alguien se va, y entiéndase por pérdida, la salud, una versión de ti, un perrito, un animalito, gatito, víbora, lo que sea, mascota, un trabajo, un negocio, un proyecto, tu pareja, algún familiar, algún amigo, pérdida en general. Dice, iba a terapia, pero sentía que mi psicólogo me juzgaba. Probablemente no era el mejor terapeuta para ti. Mándame mensajito directo. Permíteme platicar contigo y ver de qué forma te podemos acompañar. Acuérdate que E4 Potential somos un equipo de psicólogas, de psicólogos de diferentes especialidades y trabajamos en equipo. Y de hecho tengo dos extraordinarios tanatólogos que son especialistas en el acompañamiento de la pérdida y el duelo y la posterior reintegración. Entendamos que cuando alguien atraviesa un proceso de duelo, normalmente, ¿qué hace la gente? Ponme por aquí en los comentarios. Normalmente, ¿qué hace la gente cuando alguien fallece, cuando alguien se va, cuando tienes una pérdida? Pónmelo por aquí en los comentarios. A veces pensamos que cuando atravesamos un proceso de duelo, lo único es llorar. Y la verdad es que el duelo se puede ver de muchísimas formas, dicen por acá, autosabotearse. A veces el duelo puede verse así, como autosabotearse, ¿sí? Y sabes, también se puede ver como tristeza. No necesariamente, Mimi, no necesariamente es negación. Puede verse como tristeza, claro. Puede haber llanto, sí. Puede haber así como un bajón emocional brutal y prolongado también. Dice por acá Karina que tomó terapia y sí le sirvió con sus consejos. Ok, gracias por compartir. Sí, mi divorcio, claro, por supuesto, porque al final, si bien no fallece la persona, sí termina tu vida como era, la versión de ti que eras estando casada, o sea, hay demasiadas cosas que terminan. Hay una pérdida de tu vida como eras, de la relación y de quién eras tú en esa relación. Definitivamente, definitivamente. Pero ¿qué crees? También el duelo puede verse como enojo. ¿Has conocido gente que pierde algún familiar, alguna relación, un trabajo, un proyecto y parece que todo el tiempo está encabronado?
todo el tiempo está encabronado, todo el tiempo está irritable, todo el tiempo ve feo todo, o sea, todo el tiempo, o a veces se ve como culpa, a veces se ve como culpa, o a veces se ve como nostalgia, o a veces como alivio. ¿Qué crees? A veces también se ve como ansiedad o como apatía, o pareciera que simplemente está distraída, distraído. Hay cambio de sueño, hay cambio en el apetito, necesidad de aislarse o necesidad intensa de compañía, o de repente la pura pari, también se puede ver así. O de repente también se puede ver como un cigarrito, como un cigarrito, o como algo que tomas y algo que tomas y algo que tomas y algo que tomas todos los días para no sentir, para no pensar. O a veces también se ve como un piquetito. No hay una única forma de cómo se ve el duelo. Creo que a veces uno de los principales problemas es pensar que todos enfrentamos el duelo de la misma manera. Y ese te diría que es el primer error. El primer error, pensar que porque tú lo estás manejando de forma diferente o alguien cercano a ti lo está manejando de forma diferente, va a significar que está bien. Y sí, Karina, también meterte en el trabajo es una forma de evadir lo que sientes, de evadir conversaciones, de evadir el llanto, de evitar sentir lo que sea que estés evitando sentir. También se puede ver así. Que un día estés bien, o que la gente de tu alrededor te esté viendo bien, no significa que no estés atravesando un duelo. No significa que genuinamente estés bien y que hoy estés mal, tampoco significa que hayas regresado al día cero. Hay que entender que el proceso de duelo no es lineal, como de repente algunos colegas te dicen, ah, mira, estás en la etapa uno, en la etapa 2, en la etapa 3, y casi casi hay hasta esquemitas que puedes buscar en internet y te lo muestran como una línea recta. La verdad es que no. La verdad es que se siente más como un juego mecánico. Y sí, se puede sentir como agotamiento. Antes de divorciarme puedo ir al tanatólogo, pero por supuesto que sí, porque te prepara mental y emocionalmente para lo que viene, definitivamente. Hola, Nina. Entonces, entendamos que el proceso de duelo no es lineal. A veces puedes tener días buenos y puedes tener días del carajo. Puedes tener días donde te levantas y dices, hoy creo que va a ser un buen día, y de repente ver algo, escuchar algo y sentir como algo desde acá ¡ah!, te presiona y te asfixia. Y eso no significa que estás retrocediendo. Y sí, puede ser que te quieras aislar o todo lo contrario, que lo último que busques sea el aislamiento. Y si no hay plan por aquí, hay plan por allá. Y si no hay plan por allá, hay plan por acá. Porque estar sola, estar solo puede sentirse amenazante. Y por supuesto, no necesariamente tiene que haber fallecido la persona o tiene que haber terminado cierta situación para que tú empieces con este proceso de duelo. Creo que de hecho la gran mayoría, sobre todo con la gente mayor, empezamos este proceso cuando aún, cuando aún no se van, pero sí cuando ya no están bien de salud. ¿Qué crees? Cuando ya estás de la fregada en tu matrimonio o en tu relación o en tu trabajo o en cierto proyecto, sí, puedes empezar con este proceso. O sea, tu mente ya asumió la pérdida. Tu mente dijo, señoras y señores, así me imagino las voces internas de ti diciendo, señoras y señores, este barco se va a hundir. No hay nada que podamos hacer para rescatarlo. Fue un honor haber navegado con ustedes y básicamente
emocionalmente te estás preparando para el madrazo. De hecho, yo lo he platicado abiertamente en este espacio y retomando el ejemplo del principio con mi abuelo. Yo sabía que esa era la última Navidad que él iba a estar aquí. Yo lo sabía. Yo le dije a todos mis primos, porque todos o sea, vivimos fuera. Pues, güey, no me importa qué tengas que hacer, sí hay que hacer este viaje. Yo tampoco tenía lana, tampoco tenía dinero para ir. Hice lo que tenía que hacer. Por trabajo, estaba al tope de trabajo. Y dije, sé que esta va a ser la última. Lo sé. Siempre lo supe. En una relación en la que también estuve hace ya algunos años, te diría que mi duelo empezó por septiembre, yo creo, agosto, septiembre, y te diría que el paso final ocurrió en febrero, imagínate. Hasta que ese buen día dije, ok, creo que definitivamente esto ya no hay vuelta para atrás, esto ya es lo que es. Y para marzo, para abril de cierto año, yo dije, güey, ya aquí no hay más, no hay más. Definitivamente, o sea, ni aunque le intente, o sea, ya no veo ni por dónde. Y esos son procesos. Dice, la esperanza sale del chat y te preparas para lo que viene. Y sí, y todos los días, exactamente. Y a veces faltan pantalones para aceptarlo. Y a veces falta pantalones para decir, ok, esta persona ya se fue. O yo ya me fui de esta relación. O yo ya me fui de esta situación. Y sí, a veces nos faltan pantalones. También para enfrentar las emociones, también para enfrentar el dolor. También. También falta a veces eso. Y a ver, no quiero que lo entiendas como algo malo, pero sí como algo que eventualmente vas a tener que enfrentar. Porque a veces, cuando una persona fallece, dice, ¿qué hacer si solo piensas en esa persona? Es que depende a qué te refieres con que solo piensas en esa persona. Si literalmente estás tirada en tu cama porque no te puedes mover porque solo piensas en esa persona, hay que ir a terapia. Definitivamente hay que ir a terapia, mándame mensajito directo, platiquemos y veamos cómo te podemos apoyar. Ahora, si me dices que el pensamiento es constante y lloro constantemente y tal, ok, habría que ver qué nos están queriendo decir esas emociones, porque hay que entender algo. Las emociones que vienen alrededor de un proceso de duelo o de cualquier pérdida en realidad, más que evitarlas o más que pelearnos con ellas, más bien es entender por qué está esta tristeza aquí, por qué está el enojo aquí, por qué está la culpa aquí, por qué está la emoción que sea presente en este momento. A veces pienso en ellos y todavía lloro. Y sí, y no está mal, no está mal. Creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad contemporánea es que nadie nos enseñó a qué hacer con nuestras emociones. Nadie. Y aparte, si eres hombre, si eres de México, dime si en tu país pasa igual, pero a nosotros de niños, ¿qué nos decían? Usted machito, usted no llore, que lloren las mujeres. ¿A poco no? Y ahora llegas adulto y te cuesta un chingo de trabajo llorar y de expresar tus emociones y de aceptar lo que sientes porque tú eres machito, porque chingado, te no llora. Y ahí te vienen los infartos y ahí te vienen las enfermedades gastrointestinales, la diabetes, uy, un montón de cosas justamente por no saberle dar voz y expresividad a todas esas emociones. Porque sí, no importa si eres hombre o eres mujer, eres emocional. No importa si eres hombre, si eres mujer, sientes. Por más machito que te hagas, más machita que te hagas, sientes. Por más que trates de evitar lo que sientes, lo sientes. Él anda de mujer en mujer
y anda evitando sus emociones. ¿Qué te digo, Cris? ¿Qué te digo? Una pérdida normalmente va a ir cambiando cosas de ti, porque, ¿sabes? Hay cosas dentro de tus pensamientos que van a cambiar, porque a veces tu mente dice, ¿y ahora cómo voy a disfrutar de esto sin él o sin ella? ¿Cómo voy a disfrutar del food sin mi viejo? ¿Cómo voy a disfrutar de la cocina sin mi mamá? ¿Cómo voy a disfrutar de este tipo de música si ya no es con él o si ya no es con ella? O a veces pensamos que nunca, que algo como eso nunca iba a pasar. Y si me gusta escuchar a alguien coherente, pues perfecto, quédate. ¿Ya me sigues? Por cierto, si este tipo de contenido te gusta, sígueme. Hago este tipo de lives 2 o 3 veces por semana en la noche. Odio ser emocional. Anoche soñé que limpiaba su tumba. Van 5 años soñándole. Y a lo mejor van a ser 5 y van a ser 6 y van a ser 7. Y a lo mejor hay algo que va a haber que cerrar, algo que vamos a tener que honrar, algo que vamos a tener que recordar, algo que vamos a tener que sanar también. Porque si me voy al término más psicoanalítico, ¿qué es lo que nos diría Freud en la interpretación de los sueños? Y que, ojo, la interpretación de los sueños es una formación del inconsciente, no el librito chafa que te venden en el transporte público o en una librería. No, la interpretación de los sueños, de hecho, en psicoanálisis hay todo un semestre de estudio de especialización para ello, porque es bien complejo. Porque al final el inconsciente actúa de muchas maneras. Los sueños son una. Y cuando soñamos reiteradamente con algo, de alguna manera es el inconsciente descargando cierta presión emocional. Y si has soñado reiteradamente con eso, yo revisaría qué hay más allá de lo que estoy viendo textualmente, qué hay en lo simbólico, qué hay en lo emocional, qué requiero descargar ahí, qué requiero limpiar ahí. No te vayas tal cual a lo que se ve. Hay que entender algo, la pérdida puede obligarte a reconstruir mentalmente una vida que ya no coincide con lo que habías imaginado. Porque a veces nos imaginamos que la vida va a ser de cierta manera. Yo lo he dicho muchas veces. Hace algunos años estaba yo en un proyecto que íbamos, mira, tendidos como bandidos para arriba y al infinito y más allá. Te lo prometo, yo me seguía viendo viajando por el mundo, haciendo lo que estaba haciendo, porque la verdad la cosa iba muy bien, muy bien. Y de repente, un buen día me doy cuenta que el barco se está hundiendo y que era un sálvese quien pueda. Y fue un pues, sálvese quien pueda. Y tocó reconstruir. Y está bien, y está bien. Y empezar desde cero a veces es muy cansado. Pero sabes otra cosa, también he entendido que a veces nos aterra la posibilidad de empezar desde cero. Y a veces nos damos cuenta que lo haces una vez y lo puedes hacer dos y lo puedes hacer 10 y lo puedes hacer 20 y lo puedes hacer las veces que sea necesario. Eso me pasó a mí y a mí también, y a mí también. Y a veces cada pérdida, cada duelo se siente como eso. Empiezo mi día a cero desde que ya no estás. Empiezo mi día cero desde que supe que te había sido. Empiezo mi día cero desde que algo que pensé que iba a ser para siempre se acabó. Y Silvia, no es que no lea, tengo 280 personas conectadas que están comentando.
Si no lo leo, no te lo tomes personal. Pónmelo varias veces. Puedo tardar, pero casi siempre agarro todos los comentarios. Casi siempre. También, también toca reinventar tu mundo emocional. También. Porque a veces hay emociones contradictorias. Hace muchos años falleció el abuelo del que en ese entonces era mi mejor amigo. Yo también le decía abuelo. Yo también le decía abuelo. Cuando le detectaron cáncer al abuelo, fue duro. Y fue más duro ver cómo el cáncer se lo estaba acabando. Fue durísimo. Cuando el cáncer se lo acabó de llevar. Porque él dijo, ya estoy grande, ya viví mi vida, quiero vivir mi vida con la mejor calidad posible. No quiero quimios, no quiero darle la madre a mi cuerpo. Elijo si esto me va a llevar que me lleve y elijo hacerlo en casa y en familia. Tocó acompañarlo. Cuando se fue, hubo una emoción bien contradictoria. Por un lado fue que qué bueno que ya no está sufriendo, porque creo que las últimas 2 semanas fue de la chingada para todos, a todos, más para él. Y fue contradictorio, porque por un lado fue qué qué bueno que ya se fue. Y la otra fue qué cabrón que ya no está. Quiero que sepas y entiendas que es normal. Puedes extrañar a alguien y también estar enojada, enojado. Sí, claro, claro. Puedes amar a alguien y a la vez estar resentida, resentido. Decir, ay, es que mi ex marido, mi expareja, nunca lo dejé de amar, pero es que pinche vieja, es que pinche güey, se la voló con esto. Sí, y también puede pasar. Hace 18 años mi hermano se fue. Mi hermano se fue, era mi hijo, éramos uno, está conmigo su foto, no se va. Y a veces hay que aprender a soltar, Silvia. No es fácil. Y a veces ponemos las emociones de alguien en alguien más. Por eso digo que el mundo emocional cambia y el mundo mental también. Toda tu estructura mental y psicológica ve cómo se acomoda, ve cómo se ajusta ante esta nueva realidad. Y no es nada fácil. No es nada fácil. A veces papá se va, pues agarramos a la pareja y lo ponemos en el lugar de papá y le pones en la madre a tu matrimonio. O al revés, se va tu mamá y pones a tu esposa en el lugar de tu mamá y le pones en la madre a tu relación también. O pones a tus hijos en ese lugar y también les vas a poner en la torre esa relación sin darte cuenta. O incluso a veces, después de que alguien se fue o decidiste terminar alguna etapa de tu vida, a veces incluso si llegas a disfrutar algo, llegas a sentir culpa, porque es como si dijeras, ¿cómo voy a sentir algo bonito si me acabo de separar, si me acabo de divorciar, si acaba de irse mi hijo, mi papá, mi mamá, mi pareja, mi quien sea? Quiero que entiendas algo. No importa si es una pérdida de la forma que sea, te van a invadir todo tipo de emociones. Y quiero que sepas y quiero que entiendas que es normal que experimentes todas estas emociones. Es normal, es perfectamente normal. Quiero que entiendas que las emociones contradictorias no significa que no estés viviendo un proceso de duelo. Significa que eres
una persona atravesando una experiencia emocional súper compleja. Cuando ya no es normal. Es que, Selene, hay que entender que ante un proceso de duelo, todo el universo emocional que puedas estar experimentando es normal y está bien. Es normal y está bien. Es normal. Cuando ya no es normal, si llevas 20 años en este hecatombe emocional, pues podría pensar que ya no es normal. Podría pensar que ya no es normal. Y a ver, no le pongo un tiempo, porque la verdad es que el tiempo va a depender de dos cosas. Una, de qué tan profundo era el vínculo emocional. Y segundo, qué tan rápido te permitiste procesar las emociones o si lo llevaste en acompañamiento terapéutico. Eso también va a depender qué tan largo, qué tan corto sea el duelo o qué tan normal o anormal sea este catombe emocional y por cuánto tiempo se quede en ti. Porque aparte de la parte mental y de la parte emocional, pues quieras que no, la rutina también cambia. Hay pérdidas que dejan huecos en lugares que nadie más ve. Ay, güey. Mi abuela, todos los días sin falta, todos los días en la mañana, a las 7 de la mañana, sin falta, de lunes a lunes, me dejaba un mensaje de buenos días. Aquí en México le llamamos el típico mensaje de Piolín. Sale Piolín con carita tierna deseándote un bonito día. O un osito, o un monito, un dibujito, lo que sea, deseándote un bonito día. Mi abuela me mandaba ese mensaje todos los días sin falta. Y sabes, hubo días que yo no contestaba, hubo días que yo no le respondía. Hasta que un buen día, hablando con ella, me di cuenta, me di cuenta de algo. Me di cuenta que era el único nieto al cual se lo mandaba, porque sí, era el nieto favorito. Pero no le digan a mis primos. Hasta que un buen día, cuando ella se puso mala y yo la llevé al hospital y demás, esos mensajes nunca volvieron a llegar. Y la rutina cambió, porque mi mente ahora esperaba ese mensaje que ya no iba a llegar. Y hay llamadas que ya no se hacen. Y hay domingos que también cambian. Y hay un lugar en la mesa que está vacío. Y hay una canción que ya no escuchas. Y hay una comida que prefieres evitar. O hay una fecha que simplemente olvidas. Porque la rutina también cambia. Claro que la rutina cambia. Preguntan por acá, ¿qué es hecatombe? Palabra rimbombante del día de hoy, hecatombe. Un huracán es un hecatombe. Es como algo ruidoso, grande y desastroso. Un terremoto como el que vivieron en Venezuela hace casi 2 meses es un hecatombe. Así te lo puedo describir. Un caos absoluto. Un tornado de esos que se forman en Estados Unidos o en algunas partes del mundo y que, híjole, hasta parece que llueve fuego. Ándale, eso es un hecatombe. ¿Va? Algo horroroso. Sí, sí lo es. Y a veces la ausencia se hace evidente, no en los grandes momentos, sino en las pequeñas cosas que ya no ocurren, en aquellas pequeñas cosas.
¿Y sabes algo? ¿Por qué alguien se enojaría por eso? ¿Por qué alguien se enojaría por eso? Nadie entiende la naturaleza de tu vínculo. Nadie entiende la naturaleza de ese vínculo. Nadie. Por esa razón, hace una semana justo hablé de eso, de las pérdidas que no se hablan y de las pérdidas que nunca tienen voz. Porque hay pérdidas a veces chiquitas, pequeñitas, casi insignificantes, pero que duelen en lo más profundo. Y dicen por acá, el día 7 se fue mi papá y todavía duele. Y sí, y todavía duele. Yo la verdad es que no sé de fechas y te lo digo abierta y honestamente. No recuerdo cuándo se fue mi abuela. Sé que fue en diciembre. Sé que un enero se fue mi abuelo, pero no sé el día. Un divorcio es un duelo, claro que un divorcio es un duelo. Que te despidan de un trabajo o que termine un proyecto o que uno de estos hermosos seres se vaya de nuestra vida, también es un duelo. Que uno de estos hermosos sujetitos de repente llegue a la vejez, pues sí, también es un duelo porque estás enfrentando el duelo de que ya no es un animalito joven. Y sí, justo eso apareció contigo, ayuda a sanar, los perritos sanan el alma. Y sí, y si este espacio te está gustando y este tipo de contenido te gusta y todavía no me sigues, te invito a que me sigas. Te vas aquí arribita al perfil y me puedes empezar a seguir. Si ya te diste cuenta que hay algo que trabajar y te gustaría acompañamiento terapéutico, mándame mensajito directo. Acuérdate que Cuatro Potencial somos un equipo de psicólogas, psicólogos de diferentes especialidades. Y particularmente tengo a dos excelentes tanatólogos. Y sí, por ahí vi un mensaje que decía, ¿cómo? ¿Psicólogo y al borde del llanto? Claro, por más psicólogo que sea y por más terapia que tome, sigo siendo humano. Y claro que este tema me toca fibras sensibles, por supuesto, pero no porque me toque fibras sensibles significa que me voy a romper y voy a llorar y me voy a tirar aquí contigo, no. Claro que puedo tocar un tema sensible, porque al final de cuentas, creo que los seres humanos podemos acompañar mucho mejor las emociones de alguien cuando podemos tocar nuestras propias emociones y acompañarnos a nosotros mismos también. Y aparte, ¿cómo te sentirías que yo tocara un proceso de duelo todo serio, como robotito hablando? ¿Qué sentirías? Dirías, "Ah, se me hace. Se me hace que este güey nada más de dientes para afuera". Dice, para muchos significa que hay empatía y conexión con emociones. No queremos un robot de terapeuta. Y estoy de acuerdo contigo, Mónica. Y hay que entender que una pérdida también cambia nuestra identidad. Una pérdida también puede cambiar nuestra identidad. Porque, ¿sabes? Cuando, cuando hay una pérdida, inevitablemente algo de ti va a cambiar. Algo de ti va a cambiar. Si alguien importante falleció, ¿sabes? Tal vez ya no soy nieto de la misma manera. Tal vez ya no soy hijo de la misma manera. Tal vez ya no soy padre de la misma manera. Tal vez ya no voy a ser de la misma forma. Y sí, es normal que cambie toda tu vida. Si una relación terminó, tal vez ya no vas a amar igual. Tal vez tus ojos ya no van a brillar igual.
tal vez ya no vas a confiar de la misma manera. Simplemente ya no vas a ser el mismo tipo de pareja. Cada vez que terminas una relación, ¿qué crees? Cambias. Cada vez que terminas un casi algo, una relación de pareja o un matrimonio, te puedo apostar que a la próxima vez ya no vas a ser la misma pareja. Casi que te lo puedo asegurar. Si perdiste un trabajo, ese lugar, esa empresa, esa compañía, eso que hacías, ya no va a ocupar el lugar que ocupaba en tu vida. Y a veces se siente como un vacío absolutamente brutal. ¿Cómo ayudar a desbloquear a mi esposo? Tiene que ir a terapia, Gaby. Y la verdad es que tú también. La neta, tú también. Porque no se trata de bloquearlo o de desbloquearlo. Se trata de que hay emociones que hay que dejar fluir y que hay que hablar y que no se han dicho. Si tus hijos crecieron, porque yo sé que luego hay gente mayor por acá conectada, si tus hijos crecieron, ya no eres necesaria o necesario de la misma manera. Y eso también es una pérdida, porque tu nene, tu nena ya no te necesita, ya no depende de ti, ya hace su vida, ya va, viene, a veces ya hasta se casó, ya vive en otro país y a veces toca reinventarse. ¿Cuándo uno puede saber que es necesaria la terapia? Quédate un ratito más porque voy a llegar ahí, ¿sabes? De pronto, ¿qué es lo que yo te diría? Si ya pasó cierto tiempo y sientes que estás estancada o estancado en la pérdida, en el dolor, en el enojo, en la frustración, en la culpa, y sientes que no te puedes mover de esas emociones, sí, es momento de ir a terapia. Un divorcio cambia demasiado, demasiado. Es una pérdida también. Entonces, hay que entender que un duelo también es una crisis de identidad, porque ya no puedes ser el que eras. Y tal vez justo ahora ya no sabes quién ser. No necesariamente es una crisis patológica, tampoco, porque luego se me clavan de, ay, siento mucha tristeza, ¿qué trastorno tengo? Güey, no, no todo lo que duele, todo lo que te afecta emocionalmente significa que ya estás al psiquiatra. No necesariamente. A veces tener un proceso de duelo para acompañar y ya, y no pasa nada. Quien soy ahora, que aquello formaba parte de mí, pues a lo mejor ya no está. Quizá ya no está. Y a veces, como dice Martín por acá, no es un tema de motivación. A veces llegamos a la resignación, a veces también, y no de la forma que quisiéramos. Y es una realidad también. La vida ya de por sí está diseñada para el sufrimiento y no, Jesús, y no. Rara vez meto frenos como el que acabo de meter, Jesús, porque la vida no está diseñada para el sufrimiento. No está diseñada para el sufrimiento. El problema viene si crecimos en un ambiente familiar en donde todo el tiempo nos dijeron que venimos a esta vida, a este valle de lágrimas, que la vida es sufrimiento. Lo que sea que hayas atravesado en tu vida es la cruz que te tocó cargar. Y tampoco, Jexi, la vida tampoco fue diseñada para que seas feliz. Tampoco fue diseñada para que seas feliz.
Y que, ojo, aquí puedo entrar en un debate filosófico brutal y que sería una carnicería para todos. No es mi objetivo el día de hoy entrar ahí. Lo que exactamente quiero que veas eso, Jesús, porque si tú creciste en un entorno donde toda la vida te dijeron que se venía esta vida, este valle de lágrimas y que la vida era sufrimiento y que en esta vida se sufría y después de la muerte viene el reino de los cielos donde todo es gozo y demás. No me voy a meter a temas religiosos, pero como psicólogo yo sí cuestiono ciertas ideas y ciertas creencias y que también le hacen a nuestra salud mental. Solo lo cuestiono, no digo que está bien o que esté mal. Por esa razón es que hay muchas cosas que yo cuestiono, porque hay ideas que han venido de generación en generación en generación, que a veces ni siquiera tienen que ver con un tema religioso, tiene que ver con algo que algún antepasado tuyo, alguna antepasada tuya dio como una verdad absoluta, vivió así toda su vida y así educó a sus hijos y esos a su vez a sus hijos hasta que llegó a ti. Entonces, ¿para qué fue diseñada la vida? Para ser vivida, para ser vivida. En su forma más pura, la existencia fue diseñada para ser existida. Pero llegar ahí es una visión extremadamente mística de la realidad. Dice una persona que para mí es muy místico, se llama Sadhguru, que dice, la existencia puede ser lo que tú elijas que la existencia sea. Si la existencia es gozo, vas a vivir una vida gozosa. Si la existencia es sufrimiento, vas a vivir una vida en sufrimiento. Si la vida es risa, vas a vivir una vida risueña. Si la vida es tragedia, vas a vivir una vida en tragedia. Y si a mí me lo preguntas, yo creo que ir a terapia te permite tomar la decisión de cómo quiero existir, qué quiero hacer con eso. Decían los antiguos griegos, no recuerdo si fue Platón o Aristóteles, luego voy a hacer un video de eso porque es bien interesante, que uno de los fines ulteriores de la existencia humana era específicamente aspirar a encontrar ese lugar que para ti es llamado felicidad. No es necesario ir a terapia, híjole, ahí sí tendría un punto muy rebatible, porque yo sí creo que es canasta básica. Yo sí creo que es canasta básica. Y que, a ver, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Yo no seguiría en este lugar, en este plano existencial, si no hubiera sido gracias a que fui a terapia. Si no hubiera sido porque fui a terapia, tal vez sería mi mamá la que estuviera en este live, pero yo ya no. Solo lo pongo sobre la mesa, solo eso. Solo ir a terapia hace a los hombres más débiles. Pues no sé si nos haga más débiles o no. Creo que nos ayuda a reencontrar, a resignificar y a vivir una vida mucho más saludable a nivel emocional y a nivel mental. Definitivamente. Y no solo para mí, para los seres humanos en general. Porque, ¿sabes? Normalmente cuando hay un proceso de duelo, ocurre una de las cosas más complejas de resolver. Más complejas. Y es que la gran mayoría de nosotros, cuando hay un proceso de duelo, por las diferentes pérdidas que ya hablé anteriormente, normalmente hay cosas que se quedan inconclusas. Hay cosas que se quedan inconclusas. A veces hay cosas que
jamás dijimos y que nos hubiera encantado decir. A veces hay cosas que nos hubiera encantado preguntar y jamás preguntamos. A veces hay cosas que nos hubiera encantado hacer y que nunca hicimos. A veces las despedidas no son como hubiéramos querido. O a veces había expectativas que jamás se cumplieron. Desde una perspectiva gestáltica, finalmente es el enfoque terapéutico que yo tengo, humanista gestáltico. A veces pensamos que el proceso de duelo es, bueno, sí, ya, ya, rápido, a ver, qué escribo, qué hablo, qué lloro, qué grito, qué todo, pero ya, ya, ya. Y por esa razón, desde el comienzo he sido muy claro con esto. No hay un proceso, no hay un tiempo y no hay una obligación de cerrar rápidamente, para nada. Más bien, consiste en darte cuenta qué es lo que está vivo en ti, qué es lo que está existiendo en ti, qué estás experimentando respecto a eso que ya no está. Por esa razón, he sido muy claro en ciertos puntos que he ido tocando. Tal vez en tratar de responder a preguntas como, ¿qué siento? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que estoy extrañando realmente? ¿Qué me está costando trabajo aceptar? ¿Qué parte de esa historia sigue necesitando ser escuchada? Yo lo dije la semana pasada, estoy atravesando un duelo en este momento. Y si yo te respondiera estas preguntas, ¿qué siento? Te diría que siento tristeza, te diría que siento nostalgia, que siento que necesito tiempo con el gordito guapo. ¿Quién es el gordito guapo? Es un perrito. Es un perrito que yo adopté hace más de 11 años, que cuando yo me independicé de casa de mi madre, me dijo, está bien, pero déjame por favor al gordito guapo, déjame que me siga acompañando. Y yo así, con la temblorina en el ojo, le dije, ok, ma, está bien. Y el gordito guapo, pues es un perro grande, ya está entrando en la vejez. Ahora sí ya está entrando en la vejez. Fue un perro muy activo, fue un perro súper juguetón, demasiado juguetón, demasiado alegre y bonachón, peloterísimo, lo que te puedas imaginar. Que necesito pasar más tiempo con él y acompañarlo en esta etapa de su vida. Qué extraño realmente jugar y divertirme con él. Que me está costando mucho trabajo aceptar que ya no es un perrito joven y que por primera vez en 11 años empiezo a ver dónde está ese horizonte de su vida que antes no veía. Qué parte de esa historia sigue necesitando ser escuchada, más que ser escuchada, ser acompañada. Siento que requiero acompañarlo. Y a veces el proceso de duelo va a irle dando forma a cada una de estas preguntas, le va dando forma a cada proceso individual, porque hay que entender que no todos los duelos se viven igual. Y si algo estás cachando, si algo estás entendiendo, si algo está conectando contigo en este espacio y todavía no me sigues, te invito a que me sigas, te invito a que compartas, que le sigas dando tapa a la pantallita. No te olvides de activar la campanita para que sepas cuando estemos en vivo o hayamos subido nuevo contenido. Dice por acá, ir a terapia es retarte a conocer más allá de lo que piensas y ves de ti. Absolutamente. Yo lo he dicho siempre, yo a cada rato encuentro cosas nuevas en terapia. Y si los hombres venimos a sufrir, pues adelante, mi hermano. Buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Te abrazo a la distancia. Tu presencia en su vida los sanará a ambos. Gracias por eso. Extrañaba compartir los domingos con mi hermanita. Y sí, y fíjate bien, aunque no lo creas, el hecho de que justo ahora te permitas compartir algo de eso en este espacio, también te permite soltar. Reitero, no reemplaza el trabajo terapéutico, no,
No reemplaza el trabajo de duelo, no, pero al menos sí permite sentirte en un espacio en el cual tal vez, y solo tal vez por un ratito, sientas un poquito más de contención y que tal vez, y solo tal vez, te lleve a tomar la decisión de tomar terapia y sí poderle dar voz y sí poderle dar forma y sentido a esa vivencia que estás teniendo, porque no todos los duelos se viven igual. Créeme, cuando mi abuelo falleció, todos los nietos lo vivimos de forma diferente, todos lo vivimos de forma diferente, todos lo vivimos diferente. Hubo quien fue como, bueno, pues sí, falleció y pues ya falleció y pues ya está. Me duele, claro, sí, pero ya falleció. Para mí fue una cosa brutal. Cuando mi abuela falleció, ha sido una cosa durísima. Para mí, para otra prima. Para los más alejados, hay uno que vive en Nueva York, fue como, ay, pues chale, ¿no? Y hasta ahí, casi no convivieron. Todos vivimos el duelo de forma diferente, porque no hay una forma correcta o incorrecta de vivirlo, porque no todos lo vivimos de la misma manera. Ojo, Valerius, esto aplica para gente que ya no está, dígase gente que falleció, dígase tu expareja, dígase tu extrabajo, dígase tu emprendimiento que tronó, dígase tu amigo que se fue de tu vida por la razón que sea. Aplica para absolutamente cualquier pérdida, porque estoy hablando de duelo. Estoy hablando de duelo. Yo acabo de hablar de un proceso que estoy viviendo ahorita, que es el duelo por la pérdida de la juventud de un perrito. Y eso también es un duelo, porque hay que entender que dentro de la forma individual de cada ser humano de vivir un duelo, no todos lloran, no todos, no todos quieren hablar, no todos necesitan estar solos o no todos necesitan estar acompañados, no todos sienten tristeza inmediatamente. Algunas personas funcionan de forma normal durante mucho tiempo, semanas, meses o años. Hasta que un buen día algo te conecta y bolas, te da con todo la lloradera. También puede pasar, también puede pasar. Otras sienten la pérdida desde el primer momento, desde el primero. Por esa razón, cuando alguien te dice, no es para tanto, a mí me tomó 3 meses y mira, como nueva, como nuevo, che divorcio, che güey que se vaya, mira, ya hasta me conseguí a alguien más. Y hay personas que después de un divorcio toman la decisión de estar para sí mismos, para sí mismas el resto de su vida. Y no está mal. Hay personas que fallece su pareja y a los 2 meses ya salen con alguien. Y otros como mi abuelo, guapérrimo, porque aparte era guapísimo, económicamente extraordinario le iba, y nunca se volvió a casar. Y alguna vez que estuvo internado en el hospital hace muchos años antes de que falleciera, como 10, 15 años antes de que falleciera, yo le dije, abuelo, ¿por qué nunca te volviste a casar? Porque lo veía como hasta las enfermeras le tiraban la onda. Dije, ¿por qué nunca te volviste a casar? Y me acuerdo perfecto que estábamos viendo una película ahí en el hospital y me dijo, porque yo me casé con tu abuela y tu abuela es el amor de mi vida. Y no concibo una vida en donde yo no me sienta que sigo casado con ella. Güey, ¿quieres una meta en la vida? Aspira a amar tanto hacia tu pareja, donde digas,
ya se fue y elegí seguir casado con ella el resto de mi vida. Y lo hizo, y lo hizo. No, The Notebook no. The Notebook, híjole, como psicólogo tendría demasiado que atacar de esa película porque habla de una relación codependiente y súper tóxica, pero no me voy a meter a analizar eso hoy. Para nada, para nada. Hay que entender algo. Cada proceso de duelo es distinto y llevas tu propia cosa y lleva su propio ritmo. No estás bien, no estás mal. Solo hay que entender que llevas tu propio camino. A mí me tomó más de 5 años aceptar el diagnóstico de mi hijo, TEA. Y sí, y sí. Ahora, sí voy a responder a la pregunta que me hacían hace rato, oye, ¿y cómo saber si necesito ayuda? Pero antes de decirte eso, te invito a que me sigas, te invito a que compartas. ¿Qué es TEA? Trastorno de... no, es... Ay, espérame, estoy teniendo un hueco mental. Trastorno del espectro autista. Ahí está, ya llegó, ya llegó. Ahí está. No, es TDA, trastorno de déficit de atención. Ahí está. Una, una disculpita, no soy experto en TEA y se me fue 2 segundos, pero ya, regresó la iluminación. Gracias. Entonces, te decía que es el TDA, trastorno, no les digo, me disocio cañón. TDA, güey, yo tengo TDA y se me va la olla. Trastorno de déficit de atención puede tener o puede no tener hiperactividad. El mío sí es con hiperactividad. No les digo, en algo que hasta yo tengo se me va la olla. Ahora imagínense. Ajá, el TDA entró al chat. Gracias. No les digo, ando yo bien concentrado, pero nada más me sacan de mi casilla y toda mi estructura que traigo aquí en la mente del duelo, así me lo echan por la borda. Entonces, ¿cuándo sí necesitas ayuda con un proceso de duelo? Aquí te va. El duelo es una experiencia humana. Cada vez que pierdes algo, un fallecimiento, una pareja, un trabajo, un proyecto, a una mascotita, la salud, cualquier cosa, empezamos en este proceso de duelo. Y hay que entender algo. A veces pensamos que yo tengo que hacerme el fuerte, híjole. No, no, el gordito guapo sigue. Ahorita está en fisioterapia y demás. Ya fue un perro súper activo y pues ya trae desgastadita la cadera y la columna y pues habrá que acompañarlo en esta nueva etapa, pero bien, fuerte todavía. Muy fuerte, de hecho, todavía. Es un perro de 45 kilos, jalando al millón. Bueno, al millón. Pero un día a la vez, un paso a la vez. Entendamos que el duelo es una experiencia humana y a veces pensamos que tenemos que enfrentarlo en solitario. Yo me hago cargo solita, solito de esto, no pasa nada, yo estoy bien, todo bien. Y déjame decirte algo, no porque puedas hacerlo sola o solo, significa que tengas que hacerlo sola, que tengas que hacerlo solo. Hay momentos en que es necesario pedir ayuda profesional, especialmente cuando el sufrimiento se vuelve muy intenso y persistente. ¿Qué significa esto? Cuando tu mente toma el dolor y te lo presenta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
porque eso empieza a afectar tu funcionamiento, te aísla completamente. La ansiedad ni siquiera te deja dormir y no puedes recuperar actividades básicas de tu vida, como el deporte, como el salir, como el trabajar, como hacer el aseo, bañarte, etcétera, etcétera. O a veces puede pasar que simplemente no sabes cómo relacionarte con lo que ya no está y a veces ni comer quieres. Ahí, ahí es necesario pedir apoyo terapéutico. A mí me tuvieron que medicar. He pasado por varios antidepresivos y ahora estoy con 3 sertalinas. Rebe, ya tomaste terapia porque necesitamos entender algo. El medicamento no sustituye la terapia. El medicamento no sustituye la terapia. El medicamento disminuye los síntomas, no los quita, los disminuye. Pero si no vas a terapia, vas a depender el resto de tu vida del medicamento. Y esa es una realidad innegable. Un buen psiquiatra te diría, así como te echas tu sertralina, te me vas a terapia. La terapia es necesaria. Por eso les digo, la terapia es necesaria. Es canasta básica. Hace ratito alguien dijo, no recuerdo quién, pero sí mencionó y dijo, y es que a veces 1 hora de terapia no basta a la semana. Y estoy de acuerdo, a veces no basta. Yo a veces le digo a mi terapeuta, oye, si te veo unas 3, 4 veces por semana, carnal, se ríe nada más. Me dice, a ver, si quieres lo intentamos, ¿no? Pero no sé qué tan funcional sea, en realidad. Va a depender, siempre va a depender. Yo he intentado tomar terapia 3 veces y no sé, pero ningún psicólogo me ha servido, no me convencen. ¿Y sabes algo, Jane? Te entiendo, la neta te entiendo, porque hay algo muy especial y particular que se tiene que dar con el terapeuta que no se da fácil, y es un tema de conexión. Hay gente con la que conectas y gente con la que nada más no conectas. Hay extraordinarios terapeutas con los que yo no conecto y no pasa nada, no pasa nada. Y hay otros con los que sí conectas y dices, no manches, qué chido, qué padre, qué bonito conecté con esta persona. Y eso también pasa y eso también está bien. Y entonces tal vez, y ya con esto cierro porque ya me alargué muchísimo, dice, luego sientes que estás hablando con un amigo, pero que te da sartenazos de realidad. Y sí, a veces sí. Mi terapeuta es de esos. O sea, es de, sí te escucho, te voy hilando ideas y de repente, bolas, me tira los dientes de un sartenazo. Y de repente digo, ay, güey, creo que eso soy yo muy agresivo. Lo voy a cambiar. De repente llego yo todo chueco, ¿no? Y como que me soba, me soba, me soba, me soba, y me dice, a ver, respira profundo, flojito, flojito y tras, ¿no? Como cuando vas con el quiropráctico, te truena y dices, ay, güey, ay, ay, ya tengo movilidad en el hombro, ándale, algo así. Entonces, ¿cuál es el objetivo del duelo? Y ya con esto voy a empezar a cerrar. Lo primero que tenemos que empezar a sacar es a ver cuándo supera a su ex. Ya supéralo, como dice la canción de banda, ya supérame. No se trata de superar, se trata de integrar, porque necesitamos entender que no se trata de olvidarlo, porque luego me ponen por acá, ¿cómo le hago para olvidar a mi ex? No va a haber forma de que olvides a tu ex, a menos que te quitemos un cacho de cerebro y a ver si latinamos a los recuerdos, lo cual no va a pasar. Hay que entender que integrar no significa dejar de extrañar. Pero ¿cómo que nunca voy a extrañar a mi ex marido si pinche güey ni lo voy a ver en pintura? No lo vas a dejar de extrañar, ni a la persona que se fue. Va a haber cosas que no vas a dejar de extrañar nunca. No significa que aunque ya no esté en tu vida, ya no te importe. No.
Significa que puedes reconocer que integrar, ¿qué significa? El objetivo del acompañamiento terapéutico en el proceso de duelo, ¿cuál es? Que puedas integrarlo a ti, aceptar que eso forma parte de tu historia, aunque haya dolido, aunque haya ardido, aunque haya quemado, aunque lo que sea, forma parte de tu historia y entender que tu historia no terminó ahí, entender que tu historia no terminó ahí, que tu historia sigue y que tú eres el protagonista de la misma y que mientras tú sigas respirando, sigue siendo parte de tu propia historia y sigue siendo protagonista de la misma. Eso es cierto. Yo extraño escuchar a mi papá con su música, a mi mamá cuando cantaba. Y sí, yo extraño a mi abuelita cantándome Cricri y es parte de mi historia y siempre le voy a tener un particular cariño a Cricri. Siempre. Deben integrar, pero yo me quiero desintegrar en átomos. Y a veces el dolor es tal que queremos que eso ocurra. Pero llega un momento en donde, te lo digo por experiencia, un buen día lo acabas de llorar y también pasa. Y eso no significa que no haya momentos en donde digas, ¿cómo me hubiera gustado vivir esto? O a nivel simbólico, que sea, ¿estás viviendo esto conmigo? También, también. Y no pasa nada. También es parte de haberlo integrado. Y quizá al día de hoy llevas semanas, meses o incluso años preguntándote cómo le hago para sentirme diferente. Estoy hasta el gorro de que me duele, de que me duela el matrimonio que no funcionó, mi abuelita que ya no está, mi hijo que no sé. Ok, quizás pensabas que ya deberías de estar bien. Quizá alguien te dijo que ya era momento de superarlo. Pero hoy y solo hoy quiero que te hagas una pregunta diferente. ¿Qué cambió en ti desde que se fue? No solamente qué perdiste, qué cambió en ti desde que se fue, porque tú eres el protagonista de tu historia. Y mientras el dolor y las emociones estén fuera, vas a sentir que están fuera de ti. Cuando regresas tu atención a ti, ¿qué crees? Empiezas a reintegrarte tú, porque no solamente trata de lo que perdiste o cuánto lo extrañas, sino de lo que cambió dentro de ti. Porque cuando podemos reconocer que cambió, podemos empezar a descubrir qué necesitamos para volver a reconstruirnos. El duelo no consiste a volver a ser quien eras antes de la pérdida. Nope, no. Consiste en descubrir quién puedes ser ahora que tu vida cambió. De eso se trata. Y si sientes que el proceso es, híjole, imposible, ¿cómo hago para salir de verdad y realmente soportar el duelo porque es tan duro que me hace volver? Mónica, eso me suena ya a un tema de terapia, porque no suena a un proceso de te suelto, me duele y sigo mi vida, sino de no te logro reintegrar de forma simbólica y te necesito. Y eso más bien me habla de un tema de dependencia emocional, Moni. Ojo, puede ser que sí, puede ser que no, pero me suena a eso y eso es con terapia. ¿Quieres apoyo terapéutico? Es muy fácil. Mándame un mensajito directo. Dice por acá todo, llorar, insomnio, malas pasadas, pensamientos intrusivos, buscar y buscar a esa persona en alguien más. Y va a haber algo que sanar. El apego nos da en la torre y sí, y sí. Y por eso hay que ir a terapia. Ya, don, deje de hacerle a lo que le estoy haciendo, dice por acá. Pues si consideras que no es para ti, pues no es para ti, güey. Ojalá que vivas un duelo de forma diferente. Ojalá. Y si en algún momento requieres apoyo, las puertas siempre están abiertas. Siempre están abiertas.
siempre. Entonces, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que este live te haya ayudado, uno, a entender que no hay un proceso de duelo que sea bueno, malo, regular, corto, largo, simplemente son lo que son. Van a depender al 100% de cómo era tu vínculo con esa persona, con esa situación, con ese proyecto, contigo mismo respecto al proceso de duelo que sea, y que de alguna forma el enfoque está más bien en cómo me reintegro yo para entonces reaprender a seguir existiendo como protagonista de mi historia ahora que eso cambió, porque definitivamente tú también cambias, definitivamente tú también. Entonces, gracias por haberme acompañado el día de hoy, y los que deciden irse también sufren, también, Gina, de forma diferente, pero también, también. Es muy distinto el proceso, pero también hay un duelo, también lo hay. Ojo, no hablo de fallecimiento porque pues el que se va, se fue, pero para todo lo demás, pues sí, si alguien se va de un trabajo, de una relación, de un proyecto, también hay un proceso, ¿vale? Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, y si algo encontraste en este espacio, te invito a que me sigas, te invito a que compartas, que le des tapa a la pantallita. Si requieres apoyo terapéutico, es muy fácil, te vas aquí arribita al perfil y encuentras un recuadrito que dice mensaje, mándame mensajito directo. Dentro del equipo de Cuatro Potential contamos con diferentes especialistas, particularmente tanatólogos, que te van a acompañar en este proceso. Si algo te quedaste o algo sentiste que se alivió, conectaste con este espacio, acuérdate que cualquier donación siempre es súper bienvenida. Sea un capibara, sean los quiéremes, sean coronitas, sean bengalas, lo que sea, es súper bien recibido. Gracias el día de hoy por haber donado. Acuérdate que todas las donaciones, a su vez, también se designan a una causa social. Apenas hicimos una donación a nuestras hermanas y hermanos en Venezuela. Gracias por ayudarme a seguir ayudando. Cuídate mucho. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Carlis, por aquí abajito hay como un regalito. Si lo pulsas, a través de ahí puedes hacer donaciones. Cuídate mucho. Te mando un fuerte abrazo y yo te estoy viendo el día lunes para más contenido. Dios te bendiga y mil gracias por tu programa. Gracias. Me da miedo preguntar el costo de la terapia y sentirme mal por no poderlo hacer. Tú pregunta, Mach. Tú pregunta, no pierdes nada. Y si en determinado momento no pudiese ser con los especialistas de cuatro, hay fundaciones que también pueden apoyarte con eso. Y lo he dicho antes, estoy trabajando para ver y para poder constituir una fundación. Y en determinado momento las personas que genuinamente no puedan cubrirlo, podamos apoyarlos. Porque créeme, nos han escrito personas de hoy, estoy en la Sierra de Hidalgo, entre tal y tal comunidad, tengo internet, tengo luz, pero no hay apoyo terapéutico y no tengo recursos. Y a veces me encantaría poder apoyar a muchísima gente. Entonces, es algo en lo que estoy trabajando. Próximamente estará disponible. ¿Qué recomiendas? ¿Tanatólogo o psicólogo? A un psicólogo que sea especializado en tanatología, porque hay gente que es abogado, estudia un diplomado en tanatología. No, no lo recomiendo. Así no lo recomiendo para nada, ¿vale? Cuídate mucho, que tengas bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Vamos a cerrar por acá